llegó la maleta. Hola, ya llegamos aquí a Bogotá. Estamos en el aeropuerto del Dorado. Estamos en la sala de espera para nuestro próximo vuelo hacia Madrid. Vuelo de unas 10 horas y media más o menos. Así que también vamos a estar aquí unas 3-4 horas más mientras el transbordo. Así que iremos a almorzar y miraremos tienditas por acá, alguna cosa para pasar el tiempo mientras tomamos el avión. Próximos a regresar del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Hola, ya llegamos y estamos aquí en el aeropuerto de Barajas ya esperando nuestras maletas, así que esperemos que lleguen todas completitas. Acabamos de salir del Museo del Prado y pues bueno, nos tocó así, está en restauración porque está el próximo año, en el 2019, estará cumpliendo su bicentenario, entonces me imagino que por eso está así. Bueno, la entrada al museo vale 15 euros y se puede entrar gratis las últimas 2 horas antes de que cierren, pero tienen que averiguar muy bien el horario en el que vengan a visitar. Nuestra iglesia que estamos viendo aquí se llama San Jerónimo del Real y que vamos a entrar a ver qué hay por dentro. La iglesia de San Jerónimo del Real es el único edificio de estilo gótico en Madrid. Es una de las dos estructuras que se conservan del antiguo monasterio de San Jerónimo. La otra es el claustro, que hoy en día hace parte del Museo del Prado. Popularmente conocida como Los Jerónimos, su nombre oficial es la iglesia parroquial de San Jerónimo del Real. La otra parte del antiguo claustro del monasterio se encuentra ahora en el interior del Museo del Prado, en lo que se conoce como el Cubo de Moneo. Buenos días, hoy ya es nuestro segundo día en Madrid y vamos hacia el Palacio Real, así que esta es la calle por donde nos estamos quedando, está muy cerca al centro, de hecho está en el centro, entonces nos queda como todo muy cerquita y podemos como caminar hasta todos los lugares que queremos visitar. Ya hemos llegado al Palacio Real de Madrid, vamos allá al fondo. Se ve bastante bonito, ya está la fila. Creo que nosotros compramos nuestras entradas antes, así que no nos tocó hacer mucha fila, pero la verdad es que hoy no veo como una fila muy larga así. Bueno, la iglesia que estamos viendo aquí al frente es la Catedral de Santa María, la Real de la Almudena. Estamos parados en la Plaza de la Armería y al frente está el palacio. Estas son las escaleras principales de la entrada al palacio y el que se ve sentado allá arriba es Carlos III. Este es el palacio más grande de Europa Occidental. Tiene 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones. En una de estas vamos a poder encontrar lo que es la colección más grande del mundo y quizás mejor conservada de los instrumentos de Antonio Stradivari. Son 5 instrumentos, son 3 violines, un violonchelo y una viola.
Estos instrumentos tienen más de 300 años, así que no olviden entrar a esta habitación donde los van a poder ver, ya que son únicos en el mundo. Este palacio es considerado la residencia real, pero la verdad es que los reyes actuales no viven acá, viven en el Palacio de la Zarzuela, por lo que este palacio es solo usado como para ceremonias de estado y algunos actos solemnes. Bueno, de aquí en adelante ya no les voy a poder mostrar más del palacio, ya que las siguientes habitaciones no las dejan filmar. Vamos a ir a buscar, no sé, la armería en algún lugar, debe estar por acá cerca. Logramos entrar a la armería y no me di cuenta que no me podían tomar fotos, así que bueno, saqué unas que las hice sin querer y ahí se las estaré mostrando entonces. Bueno, aquí estamos en el mercado de San Miguel y vamos a entrar a ver qué encontramos de comer. Bueno, ya comimos y decidimos volver por aquí, por los lados del palacio, a lo que es la Catedral de Almudena. Bueno, estamos exactamente parados por la calle de Bailén. Esta es la entrada a la catedral. Vamos a acercarnos a esta puerta para que observen sus detalles. Estamos en el interior de la primera catedral construida en Madrid. El Papa Juan Pablo II la consagra en 1993 y esta se convierte en la primera catedral en ser consagrada fuera de Roma. A mediados del siglo XVI, Felipe II decide establecer la corte en Madrid, que era para esa época era una pequeña ciudad que dependía de Toledo y pasaría pues a ser la capital. Felipe trata de llevar a cabo la construcción de una catedral que fuera el emblema de la ciudad, pero el cardenal de la época se opuso. Finalmente Alfonso de Sollavo es quien logra comenzar la construcción de la catedral en 1883 y es terminada en 1993, y que ahora se conoce como Santa María la Real de la Almudena. Llegado al Parque del Retiro, vamos a ir a Palacio de Cristal y otros sitios que hay aquí. Ya les iré contando que vamos viendo. Bueno, nos encontramos parados al frente del Palacio de Cristal. Se está ubicado en el Parque del Retiro y esta estructura fue construida en 1887. Con el motivo de la exposición de flores de las Islas Filipinas que se celebraron ese mismo año. También este fue planeado como un gran invernadero para albergar plantas tropicales y en la actualidad pertenece al Museo Reina Sofía y es una sala de exposiciones.
pocos metros del Parque del Retiro nos encontramos con la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid, que se sitúa en la Plaza de la Independencia. Cuando llegamos a la Plaza de Cibeles, esta plaza está rodeada de 4 edificios muy emblemáticos aquí en Madrid, que son el Palacio de Buenavista, el Palacio de Linares, el Palacio de Comunicaciones y el Banco de España. Y en el medio de todos está la Fuente de Cibeles, que tiene a la diosa Cibeles en su carro jalado por 2 leones. Aquí está el famoso oso y el madroño, así que la Puerta del Sol. Y vamos a caminar un poquito esta plaza a ver qué tal es. Buenos días, estamos aquí en nuestro último día en Madrid y estamos acá en la Plaza de España. Vamos a darle una vuelta a ver qué encontramos. Tras los 300 años de la muerte de Cervantes se realiza un concurso para construir este monumento, quien lo gana Rafael Martínez Zapatero y el escultor Lorenzo Collao. Las figuras representan a Miguel de Cervantes, quien está sentado en la parte de arriba del monumento, y está Don Quijote y Sancho Panza cabalgando respectivamente sobre Rocinante y Jumento. Caminamos un poquito más desde la Plaza España y llegamos aquí al Templo de Devoto. Bueno, este templo fue un regalo de Egipto a España por haberlos ayudado a salvar los templos de Nubia, ya que estos se encontraban en peligro de desaparición debido a que se estaba construyendo una presa. Tiene una antigüedad de unos 2200 años y hace parte de 4 monumentos que Egipto donó a países que los ayudaron a salvar los templos de Nubia. Los otros 3 se pueden encontrar, uno en Estados Unidos, en el Museo Metropolitano de Nueva York, el otro está en Italia en el Museo Egipcio de Turín, y el tercero se encuentra en los Países Bajos. Adentro también hay un pequeño museo al cual podemos entrar, pero a nosotros nos tocó cerrado, así que será en una próxima oportunidad. Bueno, desde el templo de Debou vamos a caminar un poco por las calles de Madrid hasta nuestro último destino, que viene siendo la Plaza Mayor de Madrid. Así que vamos a ver un poco de las calles de Madrid mientras llegamos allá. Ya hemos llegado entonces a la Plaza Mayor de Madrid. Esta plaza ha sufrido a través de la historia 3 grandes incendios, por lo tanto han tenido que restaurarla. En el medio está la estatua de Felipe III, que
en el año 1931 sufrió un atentado y a través de este se dieron cuenta de que dentro de la estatua estaba llena de huesitos, y era porque la boca del caballo era abierta y los pajaritos se quedan atrapados adentro. Así que hubo muchos huesitos de pajaritos por muchos siglos. Bueno, estamos ya en la Plaza Mayor de Madrid, nuestro último sitio por visitar. Y aquí creo que nos despedimos de Madrid, en esta plaza. Espero te haya gustado el video y recuerda suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. No olvides también suscribirte a mis redes sociales y nos vemos en una próxima aventura. Así que